Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemociónate y vamos a continuar el vídeo anterior donde hablábamos de cómo salir de la zona de confort. Este vídeo era petición de uno de ustedes dedicado a nuestra amiga Ingrid, que me preguntó cómo empezar a salir de nuestra zona de confort, y además ella decía que a veces intentaba hacer algo nuevo y a los 4 días regresaba a su realidad poco productiva y agradable. A partir del comentario de Ingrid, que ella hacía referencia a volver a su rutina poco productiva, yo intuí que quizás el cambio que ella quería hacer era salir de la zona de confort para ser más productiva, y es justamente lo que quiero abordar en el vídeo de hoy. Hoy quiero dejarte también algunos tips, algunos aspectos clave que te van a ayudar a la hora de diseñar ese plan de acción, de crear esos hábitos, hacer esos cambios y sobre todo gestionar todas esas sensaciones que aparecen en el camino. Recuerda que al final salir de nuestra zona de confort o hacer un cambio pues simplemente es tener claro lo que queremos, tener claro cuáles son esas acciones y esos recursos que nos van a ayudar y ponernos a hacer. El punto de conflicto, digamos, que aparece en el camino, cuando ya empezamos a hacer y nuestro cuerpo empieza a manifestar esas resistencias a nivel físico, a nivel emocional y sobre todo a nivel mental, que nos hacen cuestionar si realmente vale la pena seguir avanzando, nos invalidamos a nosotros mismos o incluso a veces llegamos abandonando. Los tips que te comenté en el vídeo anterior también aplican en este caso concreto, el salir de nuestra zona de confort para ser más productivo. Sin embargo, los que te traigo en el vídeo de hoy son como una especie de lista, una especie de check que te va a servir para cuando diseñes esas acciones o cuando estás en ese proceso de cambio, reconocer si estos aspectos los tienes colocados, qué significan para ti y sobre todo si pueden ser el origen o la fuente de esas resistencias y de esta manera hacer los cambios que necesites. Así que igual que en el vídeo anterior, deseo de todo corazón que estos tips te sirvan a la hora de hacer esos cambios, de diseñar esas acciones, de crear esos nuevos hábitos, en este caso para ser mucho más productivos. Recuerda que tienes el menú de capítulos en la descripción para que puedas localizar ese minuto exacto donde encuentras un contenido específico y te invito a que los traslades a una libreta, a un papel, que pongas punto número 1, punto número 2, punto número 3, hagas ese ejercicio, ese trabajo de reflexión y de esta manera que te sirvan como guía en ese proceso de cambio. Igual que vimos en el vídeo anterior, también en este punto te traigo los tips, digamos, organizados por categoría. Recuerda que la base de mis contenidos, la base de mis asesorías se basa en el programa Meta, que no es más que tener en cuenta que sea cual sea el cambio que quieres hacer, has de considerar acciones y aspectos en 4 categorías: el plano mental, el plano emocional, tu relación con el tiempo y las acciones que vayas a poner en marcha. De hecho, en un próximo vídeo te estaré hablando un poquito más de estos 4 pilares de mi programa Meta y cómo yo lo aplico en cada cambio que quiero hacer o en cada meta que quiero conseguir. Dicho esto, muchísimas gracias por acompañarme un día más y comencemos con el primero de los tips. Recuerda que no se trata simplemente de información, sino de una invitación a la práctica, que lo lleves a tu diario de trabajo, a tu cuaderno de trabajo y que te dejes ese tiempo de reflexionar sobre cada uno de los aspectos. El primero de los puntos cae en el plano mental, que está muy relacionado con nuestras creencias y con esa imagen mental que tenemos de la productividad. Punto número 1. ¿Qué es para ti ser productivo? Esto puede ser una pregunta bastante trivial y que en muchas ocasiones pues damos por supuesto que tenemos claro lo que significa, pero que es cuando hacemos ese trabajo de reflexión cuando vamos a caer en la cuenta de si realmente lo tenemos claro y sobre todo qué significa para nosotros. Cuando hablamos de productividad hay muchos aspectos que podemos tener en cuenta. Hay personas que asocian la productividad con los resultados que consiguen en el menor tiempo posible. Hay otras personas que asocian productividad no solo con esos resultados que consiguen, sino con la calidad de ese tiempo que tienen o la disponibilidad del tiempo que tienen para sí mismos. Por eso es muy importante que antes de diseñar cualquier plan de acción, antes de hacer cambios en tu rutina, te dediques un tiempo a responder a esta pregunta. ¿Qué significa para ti ser productivo? ¿Cómo sabrías tú en estos momentos que estás siendo productivo? De esta manera te invito a que hagas una lista de ideas, quizás con acciones, con ideas generales, con aspectos, con logros, toda esa lista de acciones o de ideas simples y concretas que a ti te alinean y te conectan con esa sensación de productividad. Esta lista después también te va a servir a la hora de diseñar tu plan de acción. Digamos que va a ser tu punto de partida, tu mapa, tu guía a la hora de diseñar esas acciones, incorporar esos recursos y sobre todo ir validando si estás consiguiendo ese resultado que quieres. En muchas ocasiones hemos hablado que cometemos el error de cuando pasamos a la acción o hacemos un cambio, pasar directamente de la imagen mental que tenemos a la acción y nos olvidamos de aterrizar y concretar en papel pues esas ideas para realmente reconocer qué es lo que significa para nosotros,
cómo está alineado a día de hoy con lo que nos podemos permitir hacer y sobre todo hacer esa selección de acciones y recursos de una forma eficaz y eficiente. Este aterrizaje de ideas simples, esta lista de indicadores también te va a ayudar a tomar una mayor perspectiva y ser mucho más objetivo con tu contexto actual. En ocasiones, como te decía, accionamos desde esa imagen idealizada o incluso desde esa revolución emocional por verlo conseguido y nos desconectamos de cuál es nuestra propia realidad. Pensamos que quizás tenemos que hacer muchos cambios, que tenemos que incorporar nuevos hábitos, digamos que tenemos que poner patas arriba en nuestra vida. Y a lo mejor puede ser que en algunos casos sí que sea así, que tengamos que hacer muchos cambios, pero en otros simplemente necesitemos cambiar la forma en la que estamos presentes, nuestra actitud, nuestro nivel de atención, nuestro foco a la hora de implementar esas acciones. Por eso es importante que hagas este primer ejercicio de aterrizar en ideas, hacer esa lista de todos aquellos aspectos que para ti significan ser mucho más productivo. Y muy relacionado con esto, el punto número 2, cómo te visualizas siendo productivo. Esto va a ser un complemento al ejercicio anterior. De hecho, en el vídeo anterior hablábamos de la importancia de hacer este trabajo de visualización. No solo hacer ese trabajo de visualización y de concreción, de descripción en papel al detalle desde todos los planos, sino también reconocer si eres capaz de visualizarte. Porque a veces justamente aquí, en este trabajo de visualización, encontramos toda esa información que nos conecta con esos conflictos y esas resistencias al cambio. Cuando tú haces este trabajo de visualización te va a ayudar a matizar, a pulir o a reafirmarte en los indicadores que pusiste en la lista en el punto anterior. Te va a ayudar realmente a darte cuenta si eso que pusiste está alineado con esa imagen final que quieres o si tienes que matizarlas o tienes que hacer ciertos cambios. Realmente el orden en el que hagas estos ejercicios es indiferente. Yo te lo estoy poniendo de esta manera, pero tú puedes hacer primero el ejercicio de visualización y después el ejercicio de aterrizar esos indicadores de que es para ti ser más productivo. Esto te lo dejo a tu deseo personal, como tú veas que a ti te funcione más. Como te decía, cuando haces este ejercicio de visualización no se trata simplemente de quedarte en el plano de la mente, en el plano imaginativo, sino hacer esa descripción en papel, que puedas describir con detalle cómo te sientes, cuáles son esos cambios, dónde estás, esos logros, todas esas sensaciones. Y va a ser justamente ahí, en esa capacidad para describir o en esos momentos en los que sientes que algo te cuesta o que no sabes por dónde tirar o cómo enfocarlo, donde vas a encontrar la clave para hacer esos cambios o para llevar la atención para ver por qué ahí te está costando tanto hacer esa concreción. Y básicamente estos son los dos ejercicios, los dos puntos que quiero que hagas referentes, digamos, al plano mental. Recuerda que todos los planos al final se retroalimentan, se complementan, pero de esta manera lo puedes tener organizado. Una vez que ya has hecho el aterrizaje de estas dos ideas, vamos al plano de las emociones. Y también aquí podríamos trabajar muchísimos aspectos, como puede ser tu autoestima, tu autodiálogo, tu autoimagen, tu autoconcepto. Sin embargo, te voy a dejar, igual que en el video anterior, que respondas a dos preguntas. ¿Para qué quieres ser más productivo y por qué quieres ser más productivo? Normalmente cuando queremos hacer un cambio hacemos mucho énfasis en el para qué, porque nos conecta con esa motivación de logro. Sin embargo, es muy importante también que respondamos a por qué lo queremos. Está relacionado, como te decía en el video anterior, con esa motivación de arranque, con ese desde dónde estás avanzando. Y en ocasiones justamente los desequilibrios o los puntos de conflicto se encuentran aquí, en ese desde dónde estás haciendo. Cuando respondas a estas dos preguntas es importante que actives esa escucha interna, esa observación y sobre todo si pueden aparecer resistencias. Es importante que te pongas aquí en el centro y que las respondas desde ti. Puede ser que quizás te des cuenta que estás respondiendo a expectativas externas, a condicionantes externos o que realmente estás accionando por inercia sin cuestionarte nada más. No te preocupes. Al final es importante reconocer en el punto en el que te encuentras para que después en el propio camino puedas ir colocando esas acciones y puedas recuperar ese centro y hacer todo ese cambio validándolo y filtrándolo desde ti de lo que quieres y te puedes permitir hacer. Estas dos preguntas actuarán a modo de ancla motivacional, como te decía, digamos que el para qué te conecta con esa motivación de avance, esa motivación de logro y el por qué te conecta con esa motivación de arranque. Te va a ayudar a darte cuenta de si aparecen resistencias, si tienen que ver con ese origen, con ese desde dónde estás avanzando. Puedes usar aquí también otras estrategias como complemento, no solo a la hora de responder estas preguntas, sino de colocarlas desde ti, como puede ser ir a un grupo,
buscar el acompañamiento de un profesional, hacer escritura terapéutica con ejercicios concretos. Todo esto te va a ayudar, como te decía, a validarlas y sobre todo a responderlas desde ti, siempre contigo y con lo que tú quieres en el centro. También en este punto me gustaría dejarte simplemente la idea que hagas ese ejercicio de reconocer cuál es tu autoimagen, cuál es tu autodiálogo y cuál es ese concepto que tienes de ti con verte más productivo. Como te decía, no nos basta con tener las ganas o el deseo de conseguir ese resultado, tenemos también que reconocer cómo nos estamos sintiendo y cómo nos vemos a nosotros mismos en el camino, porque es justamente ahí donde encontramos esas resistencias y esos puntos de conflicto. Por eso te invito a que hagas esos ejercicios de, oye, ¿cómo te estás hablando a ti mientras estás haciendo ese cambio? ¿Qué es lo que te dices? ¿Cuál es el pensamiento más recurrente? ¿Cuál es esa imagen que tienes de ti ahora mismo? ¿Cuál es esa imagen que tienes de ti una vez que te imaginas siendo más productivo? ¿Qué puntos tienen en común? ¿Qué puntos tienen en diferencia? ¿Qué concepto tienes de ti no solo una vez que has hecho ese cambio, sino si realmente sientes que eres válido para conseguir ese resultado? Es justamente cuando nos permitimos hacer esta detección y reflexionar en todos estos aspectos cuando quizás nos podemos dar cuenta de saboteos inconscientes. Hablábamos en el vídeo anterior de creencias, de patrones y de fidelidades invisibles que a veces nos están condicionando, pero no somos del todo conscientes de ellas hasta que le damos ese espacio de atención y cuidado y concreción para reconocerlas. Estos serían los ejercicios que te dejo en el plano emocional y vamos a ver los últimos dos planos, el del tiempo y las acciones, que en esta ocasión los vamos a considerar juntos. El primero de los puntos tiene que ver con el tiempo. Este cambio que quieres es un cambio puntual, es a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. Define y concreta ese tiempo. Ya vimos en el vídeo anterior que salir de nuestra zona de confort o hacer un cambio puede ser puntual o continuado en el tiempo. Tú puedes en un momento dado tener que hacer una llamada telefónica o mantener una conversación que digamos que es ese esfuerzo que haces, sales de tu zona de confort para hacer esa acción en un tiempo concreto. O puede ser que quieras hacer cambios en tu rutina, como puede ser cambiar tus hábitos para sentirte más productivo, y eso lleva más tiempo. El impacto que tienen esas acciones que vas a poner en tu rutina, ese impacto de cambio es distinto en uno o en otro, y también va a ser distinto en función de las acciones que introduzcas. Por eso es importante que tengas claro cuáles son tus tiempos de trabajo, cuál es ese impacto que va a tener en tus tiempos, en tus cambios de vida, ese salir de zona de confort para sentirte más productivo. En el segundo de los puntos nos centramos ya en las acciones y lo que te propongo es que hagas una lista de ayuda. Aquí lo que trabajaste en los puntos anteriores, específicamente en el primero y en el segundo, te va a ayudar muchísimo. De lo que se trata es de que hagas esa lista con todas esas acciones que sientes que te pueden ayudar a conseguir ese cambio. A priori puedes hacerlas como un lluvia de ideas, sin ningún tipo de filtro, y después filtrarlas. Esto también es totalmente personal y dependerá también del punto en el que te encuentres con respecto a ese cambio. Puedes abordar esto de diferentes maneras, te dejo una, y es dividir esas acciones en dos categorías. Digamos que una serían esos hábitos, esos cambios de hábito más constantes en tu día a día, y otros serían acciones puntuales concretas que tengas que hacer. El hacer esta diferencia te va a ayudar también a darte cuenta si son acciones que solo te requieren un esfuerzo puntual o requieren de esa integración, esa consolidación, esa adaptación en tu rutina para que tu cuerpo vaya haciendo esos cambios. Una vez que tengas esa lista, te puede ayudar también, clasificarlas en dos aspectos. Uno, si ya la tienes incorporada en tu rutina, si es algo que ya haces, y el segundo es cuál crees que es ese nivel de dificultad o ese nivel de impacto que pueda tener. Aprovecha símbolos o códigos numéricos que a tu mente le sean fácil de identificar, no te compliques. Puedes usar, por ejemplo, un código de color, o puedes utilizar números, por ejemplo, de 1 al 4. Esto te ayudará no solo a ver de forma rápida cuáles son esas acciones y cuáles de ellas son más fáciles para ti, cuáles son más difíciles o cuáles ya tienes incorporadas en tu rutina, sino que también te va a ayudar después a hacer esa definición del plan, a irlas incorporando de forma gradual, de irlas consolidando y sobre todo también a darte cuenta si lo que tienes que hacer es cambiar acciones o simplemente, como te decía antes, la forma en la que las realizas, la forma de estar presentes o tu actitud ante ellas. Recuerda que cuando vayas a definir ese plan de acciones es importante que tus acciones estén graduadas en el tiempo. Empieza de menos a más,
Si te das cuenta que tienes que hacer muchos cambios a la vez, pues vete de a poquito, uno a la vez o dos a la vez, en función del impacto que tienen, siempre siendo consciente de esa graduación de acciones. Al final de lo que se trata es ir consolidando de a poquito, ir asentando esos cambios y que los puedas sostener y mantener en el tiempo. Tener esta graduación o esta clasificación de acciones quizás te pueda ayudar para hacer ese diseño de plan o esos cambios de una forma más efectiva y con menos impacto. El tercer punto tiene que ver con los tiempos y te invito a que consideres dos. Por un lado, ese tiempo final y luego ese tiempo de graduación. Cuando tú quieres hacer un cambio es importante tener claro tus marcos temporales, porque si no tu mente divaga y puedes alargar en el tiempo todo ese cambio y de esta manera aumentar el estrés y la frustración. Por eso es importante que tengas muy claro cuál es ese marco final en el que quieres conseguir ese cambio, quieres salir de la zona de confort o cuando tú quieres conseguir ya esa visión de ser más productivo, y por otro lado esos tiempos intermedios que tienen que ver con la graduación de las acciones. Tiene que ver con, tú ahora vas a empezar con este cambio, esta incorporación o este cambio de acciones, durante cuánto tiempo lo vas a estar haciendo y vas a validar que va a ir yendo bien. Por ejemplo, puedes hacer una acción durante 4 días y a los 4 días ya ver si todo va ok, pues subir la intensidad, subir el nivel de reto, el nivel de cambio, el nivel de recursos, o simplemente mantenerlo un poquito más o hacer los ajustes que necesite. Estos tiempos intermedios son sumamente importantes y en muchas ocasiones nos olvidamos de ello. Digamos que simplemente vamos accionando y vamos confiando en esa validación a nivel mental. Sí, creo que voy bien. Pero cuando tú tienes, todo aterrizado en papel, que tu mente entiende lo que está viendo y realmente tiene una perspectiva real de esa evolución, pues te va a permitir darte cuenta de esos logros, de esos avances o de esos cambios que tienes que hacer. Y el cuarto y último punto tiene que ver con esos elementos de apoyo. Es importante cuando vayas a hacer algún cambio, no solo que tengas en cuenta ese plan de acción en términos de tiempo, en términos de graduación de acciones, sino también en todos esos elementos que te van a ayudar a mantener la constancia, la disciplina. Aquí en el canal tienes un vídeo donde hablábamos justamente de que no vale solamente la motivación, porque la motivación no juega sola, juega con el compromiso y la disciplina. Llevar un diario de disciplina, por ejemplo, un diario de logro, un diario de avance, te va a ayudar también a ir avanzando en ese proceso y sobre todo a gestionar todos esos momentos de bache. También es importante que incorpores tiempos de descanso, de desconexión. A tu cuerpo le viene bien cuando hace algo diferente, la novedad a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo le encanta, y eso, más que tirarnos hacia atrás, nos ayuda y nos impulsa a seguir avanzando. En ocasiones pensamos incluso que dejar de hacer, descansar o volver a nuestros hábitos anteriores durante un cierto periodo va a ser algo contraproducente. Esto hay que analizarlo en cada caso particular, pero hay que aprender también a entender los tiempos de descanso, los tiempos de desconexión, incluso los tiempos de recompensa, como esos espacios de oxigenación que nuestro cuerpo necesita para seguir avanzando y consolidando esos cambios que estamos haciendo. En un próximo vídeo te voy a traer un ejercicio que es el mapa de empoderamiento y que también te puede ayudar como apoyo. También de todas estas herramientas, pues dótate de ese red de soporte humano, por así decirlo. Cuenta con esas personas que te ayuden, con las que te puedas desahogar, que puedas compartir, quizás porque están en el mismo proceso que tú o simplemente porque te sientes muy a gusto con ellos y te sientes escuchado y atendido. Busca la ayuda de un profesional puntual o continuado en el caso que lo consideres, o simplemente busca toda esa información en fuentes de vídeos o de libros que te ayuden a seguir avanzando. Recuerda que salir de la zona de confort, como te decía, no es más que ponerte a hacer. Es justamente en la actitud, en el propio proceso, en esa gestión del individuo, esa gestión emocional, esa gestión mental, donde va a estar la clave para que consigas ese cambio, y es importante que te dotes de esos recursos, siempre contextualizado al objetivo que quieres. En este caso, si estamos hablando de ser más productivo, que tengas muy claro cuáles son esos aspectos que te alinean con esa sensación, pero que siempre sea la imagen desde ti. ¿Qué significa para ti ser productivo? Si tú vas a empezar a hacer recibiendo consejos de otros con la imagen de otros, pues probablemente sientas esa frustración y esa sensación de fracaso en el camino y quizás no logres ese cambio que quieres. Trabajar paralelamente tu autoestima desde los 3 pilares, autoconcepto, autoimagen y autodiálogo, es también sumamente importante. Te dejo en la descripción el enlace al diario de autoestima, que está dividido también en 3 partes, que te va a ayudar. Puedes incorporar también un trabajo con los tableros de visualización, hacer ejercicios de meditación o, como te decía antes, el mapa de empoderamiento.
Al final de lo que se trata es de que tengas claro qué es lo que quieres y que te vayas dotando de todos esos recursos en el camino que te permitan ir avanzando. Siempre con esa apertura a ser flexible o a hacer los cambios que necesites. No entres en frustración, en castigo, en autoexigencia, en llevar la atención más en lo que te falta que en lo que has conseguido. Esto lo que hace al final es autosabotearte. Es importante que siempre tengas claro cuál es tu hoja de ruta, tu guía, pero felicitándote por cada pasito que das. Todos los grandes cambios se consiguen con pequeños pasos y si no das esos pequeños pasos difícilmente vas a hacer el camino, así que es importante empezar a darle la importancia y la atención que cada pequeño paso que das tiene. Ya hasta aquí el vídeo de hoy. Yo te doy las gracias por acompañarme, por verme, por estar al otro lado. Deseo que en este vídeo pues hayas encontrado esos tips para seguir trabajando en tu productividad y recuerda que aquí en el canal tienes un vídeo dedicado única y exclusivamente a la gestión del tiempo y productividad. Y si tienes alguna pregunta que quieres que incorpore en próximos vídeos, pues déjame en los espacios de comentario o mándame un mensaje privado a través de Instagram. Yo como siempre te doy las gracias y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargues y muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.